Bienvenida a esta sesión, nuestra sesión mensual del Colegio de Medicina Interna del Noreste. Y antes de presentar a nuestro invitado, quiero pues a ustedes hacerles un par de comentarios. El primero es que ya tenemos fecha, y tal vez ya lo había mencionado, fecha y lugar para nuestro curso anual, que en esta ocasión, lo mencionaba la vez anterior, es un curso que tiene carácter de regional. Tiene carácter de regional porque vamos a incluir dentro de nuestro auditorio y dentro de nuestras ponencias a médicos internistas del estado de Coahuila, del estado de Tamaulipas y también del estado de San Luis Potosí. Por lo tanto, bueno, pues este curso se va a hacer el 5, 6 y 7 de octubre en el Crown Plaza. Para todos los que están colegiados, afiliados desde principios de año al Colegio de Medicina Interna, pues ya saben que es un curso sin costo. A pesar de que cada vez los costos son más altos, bueno, pues seguimos pues negociando con la industria farmacéutica, con el Colegio de Medicina Interna de México, con los diferentes auditorios, y pues bueno, vamos a mantenerlo sin costo para todos los colegiados. También, bueno, pues ya les iremos comentando los costos que tendrá para aquellos médicos no internistas y para aquellos internistas que no están colegiados, lo cual pues también tiene un costo diferente, ¿no? Por ahí mandó un correo Judith, que hasta el día de hoy era la última fecha en la cual pues el pago se mantenía vigente como al principio de año. A partir de la próxima semana mandamos ese listado al Colegio Nacional para que pues quienes estén al corriente pues tengan todos los privilegios que puedan tener con respecto a los cursos y congresos que organiza el Congreso Nacional, sus filiales y aquellos colegios con los que tenga algún convenio. También, bueno, pues ya les avisé a los residentes que establecimos un convenio con la cadena Crown Plaza para tener descuento en el hospedaje de hoteles, Crown Plaza, Holiday Inn y Stay en la ciudad de Monterrey, en Guanajuato, en Ciudad Victoria, en McAllen, en Torreón, en Ciudad Juárez, en Tijuana y me parece que en Chihuahua, no recuerdo, pero lo vamos a subir la información a la página de Facebook del colegio para que vean las tarifas, y solamente con mencionar que son miembros del Colegio de Medicina Interna, pues les van a hacer el descuento pertinente para ustedes o sus familiares. Muy bien, pues bueno, sin más, quiero presentarles al doctor Jesús Abilio Martínez Beltrán. El doctor pues es médico internista, él es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, hizo medicina interna y la carrera de medicina en este estado, y posteriormente pues hace geriatría aquí en la ciudad de Monterrey, en la Clínica 17, avalado por la Universidad de Monterrey. El doctor, entre otras publicaciones, pues tiene una publicación en la cual hace la validación de fragilidad en pacientes adultos mayores mexicanos, ¿sí? Y además pues ha participado en la elaboración de 11 guías de práctica clínica, entre ellas pues del tema que nos compete el día de hoy, que es el de úlceras por presión. Entonces pues yo le voy a pedir al doctor Jesús Abilio que nos dé un panorama amplio sobre las cuestiones de diagnóstico, pronóstico, clasificación de las úlceras por presión, y los dejo a él con ustedes. Hola, buenas noches. La verdad es que es un gusto para mí estar aquí, regresar después de casi ya 8 años de estar fuera de aquí. Nuevamente aquí en Monterrey. Le agradezco mucho la invitación al doctor Dávila y a todos ustedes pues por acudir a estas sesiones. Vamos a hablar de un tema que pues a todos los médicos nos ocupa, pero en nuestra especialidad, que bueno, yo también soy internista, nos ocupa de manera muy importante porque lo vemos constantemente en nuestra práctica diaria. Y aunque todos sabemos que de las principales causas de inmovilidad son patologías neurológicas, muchas de ellas que tienen carácter incapacitante, eventos vasculares cerebrales, contusiones medulares, nos tenemos que enfrentar a una serie de complicaciones derivadas de la inmovilidad, pero hay unas en las que a veces
se nos deja, no por no decir a veces un poco, sino un mucho solos, tanto para evitar que se presenten como durante su manejo. Y vamos a hablar un poquito de aspectos preventivos y categorización de uno de los síndromes que al menos en geriatría lo conocemos como un síndrome geriátrico, que son las úlceras por presión. Les puedo decir que esto tiene historia, y la historia es antiquísima. De hecho, si nos ponemos a revisar la literatura, a hablar de úlceras por presión, todo esto se conocía desde los egipcios. Lo que no se conocía mucho era la etiología, lo que provocaba en sí estas lesiones a lo largo de la superficie corporal de los pacientes. Charcot lo mencionaba, a pesar de que era sumamente nihilista en algunos aspectos de su atención médica, y todo lo conjeturaba respecto a las causas neurológicas, él hablaba de las úlceras por presión como lesiones premortem y como una etapa terminal de patologías neurológicas. La verdad es que Charcot nunca se imaginaba que su ominosus decubitus era causado por el efecto de fuerzas físicas. Charcot lo atribuía a la pérdida de factores tróficos neuronales desde el encéfalo hacia los sistemas periféricos, y que eso ocasionaba lesión y destrucción progresiva del tejido celular, tanto dermis como epidermis, pasando a tejido celular subcutáneo, músculo y llegar a hueso. De hecho, su imagen trata de ser muy gráfica para exponer una escara seca, eso está en su libro, y para exponer las diferentes tunelizaciones que se hacen sobre el tejido celular subcutáneo en un paciente que se ulcera en los sitios más frecuentes, de los que a la fecha todavía nos encontramos con este tipo de lesiones. Hablando específicamente sobre las úlceras por presión y sus determinantes, después yo odiaba la física en la preparatoria, no era de mis materias favoritas, siempre lo fue biología, pero en realidad es que el desarrollo de las úlceras por presión es otra cosa más que una fuerza física ejerciéndose sobre un tejido biológico. Esas son las úlceras por presión. Por definición son áreas de trauma de tejido local que es comprimido entre las salientes óseas y cualquier superficie por periodos de tiempo prolongado, aunque estos periodos de tiempo prolongado lo dejamos entre comillas porque depende mucho también de las características del paciente para que estas lesiones se presenten. La inmovilidad es la principal causa de lesiones producidas por presión. De hecho, el término ya se ha ido modificando. Tanto decíamos úlceras por decúbito, nos dimos cuenta de que no se presentan nada más en el decúbito, después le cambiamos a úlceras por presión, y ahora ya se les conoce como lesiones producidas por presión en las nuevas clasificaciones. La inmovilidad en pacientes arriba de 65 años, que son los principales clientes de este tipo de afecciones, ¿sí?, contribuye entre el 15 y el 20%, ¿sí?, del desarrollo de estas lesiones. En pacientes inmóviles por arriba de 75 años se pueden encontrar este tipo de lesiones. Cuando se trasladan de hospital a casa, la permanencia de estas úlceras puede afectar hasta más de la mitad de los pacientes que llegan a egresar, sobre todo si tienen afecciones neurológicas. Y en el 20% de los pacientes que están confinados a una cama, estas lesiones llegan a ser causas directas de muerte, sobre todo por procesos infecciosos. Les he de decir que basta tan solo una hora de tiempo para ejercer una presión sobre talones, sobre región occipital o sobre cuello, para ejercer 150, y en el caso de los talones, y hasta 300 milímetros de presión de mercurio sobre la piel en esas áreas. Y la presión de cierre de los capilares, para que exista isquemia, tan solo se presenta con 32 milímetros de mercurio, y con 70 la lesión isquémica ya produce un daño irreversible sobre el tejido. Entonces, la falta de movimiento y esa fuerza física ejerciéndose sobre la superficie de la piel, si el paciente no se moviliza de manera adecuada y en tiempos pertinentes, originará lesión del tejido dérmico y también de las superficies subyacentes. ¿Qué factores se pueden encontrar asociados al desarrollo de estas úlceras? El principal y el más importante es alteración en el estado de alerta, ya sea por enfermedad que tenga el paciente, de las cuales hay múltiples etiologías, o incluso nosotros
por fármacos que por condición física del paciente tenemos que mantenerlo en cierto estado de sedación. Las enfermedades crónicas también, digamos que afectan la presencia de estas lesiones por el compromiso vascular que producen, específicamente diabetes mellitus e hipertensión arterial. Y por último también la incontinencia urinaria y las alteraciones en el estado nutricio, puesto que la incontinencia urinaria favorece el desarrollo de un ambiente propicio para la maceración de los tejidos y contribuye a que se lesionen mucho más fácilmente, y la alteración del estado nutricio impide la manera correcta de reparación de estas heridas. Muy bien, ¿qué tan frecuentes son las úlceras por presión? Si ustedes se meten a revisar literatura, y sobre todo si es literatura aquí en el país, la verdad es que la información es sumamente escasa. A nivel nacional sí se han hecho estudios, pero como esto tiene un trasfondo ético y también legal, sobre todo en países extranjeros, analizar la epidemiología va a depender de muchos factores. Va a depender del tipo de población que estudien, como en toda la epidemiología. Va a depender también en qué lugar se realiza el estudio y qué condiciones médicas se tienen aquí. Aquí hay un estudio que se hizo aquí en México, se hizo por parte del Seguro Social, son en clínicas del Seguro Social, para evaluar qué tan prevalentes son y sobre todo dónde se presentan. Si se fijan, los datos son sumamente dispares si evalúan cada una de las entidades federativas. Por ejemplo, en Veracruz les reportan una prevalencia de casi el 75% de los pacientes ingresados en esas unidades tiene alguna categoría de lesiones producidas por presión. A diferencia de otros estados que no reportan ni siquiera el 5%, como Yucatán, Tlaxcala. Con esta estadística tan dispar, es fácil imaginar que existen varios motivos por los cuales o no se reportan, o si se hacen, se reportan de manera equivocada. En general, por localización, esto no es ajeno a su conocimiento, la verdad. Las localizaciones más frecuentes donde se encuentran este tipo de lesiones son en talones, 27%, junto con el sacro. Le siguen sitios con menos frecuencia, el isquion, la región de occipital, codo, son otros sitios también donde frecuentemente se presentan este tipo de lesiones. Y en cuanto al tipo de úlcera, podría decirles que las más frecuentes que se identifican son las categorías 1 y 2, que abarcan el 73% de las que se encuentran reportadas en la literatura cuando se cuentan como eventos incidentes, es decir, la primera vez que se hace descripción de la úlcera, y categorías 3 y 4 en el 27% cuando también se toma en cuenta como un evento incidente. Sin embargo, lo espectacular de estas cifras y lo espectacular del estudio no es tanto ver los números, que la verdad es que a primera vista son poco fiables, sino los otros datos que se encargaron de recopilar, y eso sí es muy interesante. Esto que está aquí es que preguntaron y verificaron con evidencia de todos estos hospitales del sector público, cuántos de ellos tenían dentro de su hospital y como política de hospital un protocolo para prevención de úlceras por presión. Y el 82% de las unidades tienen supuestamente un protocolo para este tipo de lesiones. Cuando se les preguntó en qué porcentaje a cada uno de los staff, tanto servicios de camillería, médicos y personal de enfermería, si seguían este protocolo y conocían sus lineamientos, solamente el 40% del total lo conocía. Y peor, cuando se investigó si se reportaban, se documentaban y se les hacía seguimiento a cada una de estas lesiones que tenían los pacientes dentro del hospital, solamente el 22% llevaba un registro de cada una de estas lesiones. Así pues, si la pregunta es por qué se siguen presentando, es básicamente por nihilismo dentro del hospital, porque se abandona la práctica de revisar constantemente en algunos pacientes, sobre todo de riesgos, y específicamente me refiero más a población anciana, ¿sí?, la superficie de los pacientes. Así pues, con estos estudios se puede ver que falta énfasis en la detección de estas lesiones desde que los pacientes llegan, limitaciones importantes en la evaluación continua de los pacientes, el uso inadecuado de los instrumentos de valoración, y lo cierto es que no se ve como política, al menos en el sector público. En sectores privados, tengo el privilegio de trabajar en los hospitales privados allá en la comarca,
y sí hay un protocolo bien establecido y cuentan con servicios de camillería única y exclusivamente para pacientes postrados o inmóviles. Pero en el sector público es bien difícil, ¿sí?, aplicar este tipo de políticas. Para clasificarlas sí ha habido algunos cambios, se los puedo decir. Yo creo que sonará en su cabeza de que se clasifican en 1, 2, 3 y 4 los tipos, pero lo cierto es que sí han habido algunos cambios. La categoría 1, esto no estamos descubriendo para nada el hilo negro. Sabemos que son lesiones de carácter eritematoso que se presentan sobre todo en prominencias óseas y que tienen la característica de que no palidecen a la presión, ¿sí? Debo aclarar que en sujetos de coloración más oscura las lesiones rara vez se ven eritematosas, tienden a verse de color más pálido y expresan cambios en la temperatura en la zona que se encuentra afectada. Esa es la categoría 1. Habitualmente tiene excelente pronóstico con el solo movimiento y quitar la presión de esa área que se encuentra afectada. Por otra parte, la categoría 2, aquí sí hay una pérdida del espesor parcial de la piel, puede acompañarse con formación de flictenas, generalmente son acuosas, pero si la lesión es un poco más profunda y ya comprometió dermis, que sería una categoría más avanzada, ¿sí?, ya involucraría lesión más profunda y puede ser la flictena de tipo hemorrágico, ¿sí? La categoría 3, que involucra también pérdida completa del espesor de la piel, llegando hasta dermis, son las úlceras las que frecuentemente el paciente o el familiar nos avisa que las tiene, ¿sí? Son las que más vemos en el contexto de hospital o en pacientes en consulta externa cuando están por periodos prolongados de inmovilidad. Y por último, las categoría 4, que esas se vuelan prácticamente, toman fascia, agarran músculo y pueden llegar hasta el hueso. Son las que más morbia y mortalidad tienen, sobre todo por procesos infecciosos que pueden llegar incluso hasta la sepsis, y falla orgánica múltiple si los procesos infecciosos a nivel local no se logran controlar. Sin embargo, recientemente en el 2015 se hizo una revisión. Hay 2 organismos internacionales que se encargan de revisar los aspectos de lesiones producidas por presión. Uno está en la Comunidad Europea, que es el EPUAP, y el otro es el americano, que básicamente se encargan de dictar normativas sobre la prevención y el manejo de este tipo de lesiones, y agregaron 2 categorías más. Una es la de sospecha de lesión profunda y la otra son lesiones que no pueden ser clasificadas. Pero ¿cuál es la importancia de haber agregado estas 2 categorías? La importancia es que cuando se sospecha lesión profunda, evidencia que la piel permanece intacta, pero hay maceración, lesión e isquemia del tejido profundo. Y en ocasiones andamos buscando picos febriles de pacientes en vías urinarias, sistema nervioso central, en los lugares más recónditos, y estos son factibles sitios de infección si el paciente tenía un foco primario y por diseminación hematógena llegan a formar abscesos. En cuanto a las lesiones no clasificables, hicieron este apartado porque es típico también encontrar escaras secas en talones. Y a veces, como internistas, si trabajamos en sector público, mandamos al interno a que cure, talle y rasque todo lo que se pueda. Y hay que tener mucho cuidado con esas lesiones si se encuentran en sitio distal, porque pueden comprometer el flujo vascular. Y entonces sí nos vamos a meter en un aprieto, sobre todo si no estuvo infectada. Entonces se agregan estas 2 nuevas categorías. Específicamente la categoría de no clasificable también lo que nos dice es que ignoramos hasta qué profundidad será la úlcera, y es uno de los criterios para derivar a que nuestro paciente sea valorado por el servicio quirúrgico. Algo que es muy importante y que tenemos que entender como médicos es que las intervenciones para prevenir este tipo de lesiones y evitar que progresen no las podemos llevar a cabo ni medianamente solos. La prevención de las lesiones por presión tiene que incluir la cooperación de todos los actores en cuestión sobre el enfermo, y más su inmovilidad es muy importante. Y lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo. Nosotros, en teoría, en el área pública no lo hacemos, incluso ni en el área privada. La enfermería tiene sus protocolos. Lo malo de nosotros es que a veces lo subvaloramos o no investigamos si se hace desde que el paciente ingresa al hospital.
Y el conocer las escalas de valoración de riesgo es de suma importancia para incidir sobre el paciente, pero sobre todo sobre la familia, más en el sector público. Hay que tener conocimiento sobre cuidados generales de la piel, aunque a muchos no nos guste a lo mejor la dermatología, conocer las superficies que se encargan de redistribuir la presión y sobre todo hacer recomendaciones pertinentes sobre esas superficies, o al menos que estén basadas en evidencia. La reducción de la fricción y cizallamiento, poner mucha atención con todos los aditamentos que tienen los pacientes, sobre todo si están en cuidados críticos, y la evaluación y mejoría del estado nutricio constante dentro del paciente, garantizar que tenga un adecuado estado nutricional. Muy bien. Sí, es una bendición la verdad trabajar con residentes, porque a uno luego le ponen bastante infiernito, y por ahí me salió alguien muy listo y me dice, doctor, ¿y si sirve determinar el riesgo que tiene un paciente, sobre todo son viejitos, de que desarrolle o no desarrolle úlceras por presión? Me hace esa pregunta y me quedo pensando, digo, pues es una pregunta bastante interesante. Vamos a ver qué dice la evidencia sobre los instrumentos que tenemos para evaluar el riesgo. Y lo cierto es que si se meten a checar, se han diseñado cerca de 40 instrumentos diferentes. La gran mayoría no están diseñados por médicos, lo cual es alentador porque quienes generalmente evalúan este tipo de lesiones son el personal de enfermería. La gran mayoría están diseñados por enfermeros. Pero debo decirles que si ustedes tratan de amoldar uno de estos instrumentos, el que quieran, a un paciente en específico, es sumamente difícil. Los pacientes plantean retos muy distintos, entonces ningún instrumento le va a calzar al 100%, a sea cual sea el paciente al que se estén enfrentando. Entonces no están disponibles para un contexto clínico muy específico. Y segundo, tienen una sensibilidad baja y una especificidad también baja. La más utilizada es la escala de Barbara Braden y tiene una sensibilidad del 74% con una especificidad del 68%. Y la de Norton, que es también de las más utilizadas, tiene un 75% con un 68%. ¿De acuerdo? Cuando revisamos la evidencia para ver si evaluar estas escalas o levantar el riesgo en el paciente que llega al hospital y ver si funciona, si en realidad disminuye la frecuencia con las que las lesiones se presentan, nos encontramos con esta decepcionante imagen. Lo cierto es que aplicar escalas para evaluar el riesgo no funciona según la evidencia, y si se fijan nada más les muestran únicamente 2 estudios el Cochrane, y son las únicas revisiones sistemáticas que al menos yo encontré disponibles. Entonces, preguntémosle también a Cochrane ¿por qué sucede esto? Y Cochrane es muy específico en hacer esto. Entonces, ¿por qué medir? Porque a mí me interesa que mi cuerpo de enfermería, o yo como médico, saber si un paciente se encuentra o no en riesgo de desarrollar estas lesiones. Porque desafortunadamente los instrumentos, y los dice el mismo Cochrane Library, ¿sí?, no se aplican como debe de ser y no se actúa en consecuencia con los instrumentos. La escala de Braden evalúa percepción sensorial, cómo está el sensorio del paciente, tanto en sistema nervioso central como en sistema nervioso periférico, qué tan expuesto no está a la humedad, qué grado de actividad física tiene, qué tanta movilidad puede desarrollar en cama, los aspectos nutricionales evaluados por otras escalas y qué tanto roce o peligro de lesiones tiene. Si se encuentra un riesgo elevado y sabemos en cada uno de cuáles puntos el paciente tiene riesgo de desarrollar estas lesiones, lo que dice la escala es actúa en ellos, no nada más los midas. Entonces, por eso es que las escalas no funcionan en la evidencia. Y el mismo Cochrane lo especifica así. Cuando se evaluó la eficacia de esto, cuando se preguntó sobre los protocolos de actuación, la mayoría de las clínicas carecían de protocolos de actuación para evitar este tipo de lesiones. Entonces, los instrumentos como tal son una evaluación continua para hacer intervenciones tempranas, específicas y coordinadas entre todos los servicios. Hay algunas consideraciones especiales sobre este tipo de lesiones que es pertinente hacer, porque a veces se nos escapan en nuestra práctica diaria. Primero, las lesiones suelen presentarse con mayor frecuencia, ¿sí?, cuando los pacientes tienen periodos de inestabilidad hemodinámica, chocados básicamente. Sobre todo si este periodo duró por más de 3 horas y nadie se dio cuenta,
Eso nunca pasa, y menos en los hospitales públicos. O bien cuando el paciente estuvo usando aminas vasoactivas por periodos de más de 8 horas. Cualquier cirugía que haya durado más de 6 horas, o bien cuando se les hacen pruebas diagnósticas o terapéuticas que supongan un reposo forzado en cama por más de 24 horas, cateterismos cardíacos, por ejemplo, por vía femoral, o bien durante las transiciones, y las transiciones me refiero a tanto de cuidador principal en el caso de los ancianos cuando se cambia por la muchachita de 19, 20 años que va y ojea una revista mientras contempla al familiar y no le atiende en el sector público, o incluso cuando están al cuidado personal de camillería o enfermería que no tiene suficiente experiencia, o bien de las transiciones de un hospital a otro hospital. Por protocolo debería revisarse por completo el paciente para ver si trae lesiones por presión. Y es inevitable llegar allí al pase de visita, preguntar al familiar: señora, ¿trae lesiones en la espalda, señor? No, doctor. Pregunta a los residentes: ¿ya lo revisaron? ¿Trae lesiones? No, pues nos dijeron que no. E indudablemente en el 80% de los casos que muevo al paciente, o ellos me ayudan a moverlo, me encuentro con esta carita. Casi siempre me ponen esa misma cara y después me dicen: no traía. Casi siempre me hacen esa misma cara. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si sus pacientes incurren en estas características, lo adecuado es siempre revisarlo y constantemente hacer revisiones. Hay que considerar también otros aspectos, ¿sí? Específicamente refiriéndonos a ancianos. Todos los pacientes ancianos o los adultos mayores son población vulnerable, entonces todos deben de ser evaluados bajo escalas de riesgo. Ni se diga aquellos pacientes que tienen una cuadriparesia, una paraparesia, ¿sí? Todos ellos evidentemente también tienen que ser evaluados con escalas de riesgo y actuar en consecuencia. Al momento de ingreso al hospital se tienen 8 horas para estratificar riesgo y eso debe quedar perfectamente documentado. Y las reevaluaciones se realizarán de acuerdo a las condiciones que tenga cada paciente. Y hay que documentar, de preferencia en formatos específicos, porque créanme, legalmente ahorita no ha habido tantas consecuencias, al menos en sector público, pero en privado sí las hay. Entonces, se tiene que documentar muy bien la información. Hay que considerar muchos aspectos, pero de los más importantes en el caso de pacientes geriátricos, ellos tienen una percepción muy alterada al dolor, y sobre todo nosotros nos encargamos de alterársela más. ¿Quién de sus pacientes que está hospitalizado no tiene analgésicos en suficiencia? Y por lo tanto estas lesiones no les duelen. A veces tienen verdaderos pozos, son categorías 2 o 3, y el paciente nunca dijo que tuviera dolor. O incluso ven pacientes que los volteamos y los giramos y nunca se quejan de dolor. Otra de las cosas que también producen lesiones por presión es material e instrumental médico. Eso no lo olviden. Sondas Foley, los mismos catéteres de oxígeno pueden producir lesiones si se traccionan y el paciente no se da cuenta. Me ha tocado ver necrosis, nos ha ayudado en los servicios de otorrinolaringología y en la 71, por necrosis de cartílago alar, por sondas nasogástricas en pacientes geriátricos. Entonces, cada uno de estos puntos debe de incluirse dentro de las políticas de cuidado del paciente de cualquier hospital, sea público o sea privado. Cuidados generales de la piel. Hay indicaciones específicas para cateterización vesical y sobre todo saber cuándo retirar a tiempo una sonda Foley, y las medidas de control de la humedad. Básicamente para esto es precisamente el catéter. En ocasiones los pacientes constantemente se están mojando, entonces tenemos que pensar en qué tratamiento tenemos que los predisponga más a ello. Soluciones innecesarias, diuréticos innecesarios. Tenemos que revisar muy bien cómo se está manejando el paciente para retirar todos estos factores. Inspeccionar la piel. No hay fórmulas galénicas, se recomiendan para profilaxis la inclusión de cremas con ácidos grasos hiperoxigenados. La verdad es que son costosas, crema la que quieran, hasta la del Real, que creo que cuesta 5 pesos el kilo. Manténganos con vaselina, ¿sí? Y nada más que se mantenga humectada la piel. Muy bien, voy a ir un poquito más rápido porque ya nos está comiendo el tiempo. En cuanto a las intervenciones para redistribución de la presión, le pongan el colchón que le pongan, la superficie más dócil y suave y tersa que quieran, nada sustituye al movimiento.
Es triste ver que cuando a veces indicamos superficies para alivio de la presión, quién sabe qué le cambia en la mentalidad al familiar que piensa que no moverlo, porque tiene el colchón, es la solución. Yo a veces me reservo ese derecho de admisión de la superficie de alivio de presión, porque automáticamente sé, y sobre todo si conozco bien al familiar, que ya no me va a mover al paciente. Entonces es algo muy importante a considerar. Si revisan la evidencia sobre cada cuánto se tiene que mover un paciente, también hay bastante conflicto y no se ha demostrado eficacia con que los cambios sean cada 2 horas. ¿Por qué? Porque más bien depende de las características de cada tipo de paciente. Si la humedad es constante, los cambios tendrán que ser tan frecuentes como cada hora o cada 30 minutos, incluso. ¿Sí? Pero como regla general, en teoría bastarían cada 2 horas. Hay que tener mucho cuidado con las posiciones de decúbito después de la alimentación, sobre todo en población geriátricas, y evitar en la medida de lo posible el Fowler estricto, por el efecto de cizallamiento sobre la región dorsal. Los dispositivos para aliviar la presión son muy variados, ¿sí? Son superficies estáticas y también hay superficies dinámicas. De las más importantes, todas son útiles, depende mucho de qué tipo de úlceras y cuántas úlceras tenga nuestro paciente. Para las superficies estáticas se encuentran todos estos materiales, hay colchonetas viscoelásticas, de espuma de alta densidad, de fibras especiales, gel y aire. Es triste ver que no conocemos un poquito a veces también de materiales los médicos. Pedimos, o a veces los familiares, sobre todo si son de escasos recursos, nos llevan un colchón de cáscara de huevo, de un sujeto que pesa 120 kilos y el espesor del colchón es de este tamaño. El alivio de presión que va a tener, si es que lo llegara a tener, es nulo. Básicamente lo estamos dejando como un sobrecolchón sumamente caliente y un excelente fomite que todo absorbe, todo contamina y que conserva perfectamente la humedad. Lo que dicen los expertos sobre superficies de alivio de presión es que mínimo, si se va a poner un colchón de cáscara de huevo, tiene que tener un espesor de 10 a 15 centímetros, y sí los hay. Pero al comparar costos, la verdad es que es mejor utilizar una superficie dinámica, costo-efectividad. Nada más que de las superficies dinámicas que tenemos, que utilizamos, son de aire, ¿sí? Se recomienda que la esfera que tenga sea lo bastante grande y que tenga alternancia entre cada una de las esferas, porque si no, también el efecto de cizallamiento hace lo mismo que con las donas o cámaras de llanta que se utilizaban antes, que lo único que hacen es aumentar el cizallamiento y aumentar la zona de isquemia alrededor de la úlcera. Por eso es que están prohibidas. Otra de las cosas que también salen fuera dentro del tratamiento para aliviar la presión son los cojines hechos con semillas, que también son de esas cosas así como leyendas urbanas. ¿Por qué? Por el riesgo de fauna nociva dentro de hospitales, y además porque también son fomites, se humedecen, y a menos que quieran tener ahí su colección de plantitas sobre la piel del paciente, yo les aconsejaría por favor no utilizarlos. Hay otras microesferas de poliuretano que vienen como cojines que son mucho más adecuadas. Aquí vienen cómo se podrían de cierta manera utilizar cada una de las superficies que alivian la presión de acuerdo a las categorías que tienen nuestros pacientes con este tipo de lesiones. Les diré que la que gobierna evidentemente será la categoría más alta que tenga el paciente, pero en general los estáticos se conservan para categorías 1 y 2 y pacientes que tengan alto riesgo de desarrollarlas, y las categorías dinámicas se reservan para pacientes que tengan lesiones por presión de categoría 3 y 4. Muy bien. Ok, para terminar, si ustedes revisan la evidencia que hay escrita ahí, y lo único que hay son guías de práctica clínica, está la europea, está la americana, está la que hicimos aquí en México, y otra por ahí también, una brasileña y una uruguaya. Lo que les podemos decir es que la evidencia sobre prevención, al menos de lesiones por presión, ninguna de las guías se enfoca por completo a un abordaje multidisciplinario de este tipo de pacientes. Las perspectivas casi siempre se dan de manera aislada. Hay guías para específicamente áreas quirúrgicas, hay guías únicamente para áreas médicas. La población, hablando específicamente de mis pacientes ancianos, que se incluyen los estudios más serios y que tienen más seguimiento, son pacientes por lesiones traumáticas en columna, son jóvenes y dejan muchas veces de lado a pacientes adultos mayores.
y la metodología con la que se hacen los estudios para evaluar prevención y tratamiento de lesiones por presión muchas veces es muy borrosa. Los criterios de inclusión no están bien determinados y la extracción de datos y análisis estadísticos no están estandarizados en la mayoría de los estudios realizados. Muy bien, ese fue un panorama muy general sobre cómo está el contexto de las lesiones por presión dentro del área hospitalaria. No sé si quisiéramos continuar. Sí, pues dejamos las preguntas para el final. Muy bien. Del área de enseñanza en el hospital Oca, que pues, nos compartiera también esa parte, ¿no? Esa visión del cirujano con respecto a las úlceras por presión. Pero ese punto donde convergimos pues no lo tocamos con mucha frecuencia, entonces es muy importante este tema. Yo creo que las primeras láminas tienen mucho que ver con lo que el doctor había manejado inicialmente con ustedes. También quiero agradecer al grupo de la gente de ANSICHAC que me hicieron el favor de facilitarme alguna de la información que está contenida en estas láminas. Entonces, pues tenemos que esto es un tema bastante importante por la forma en que esto repercute en los servicios de salud y en la sociedad. Ya lo mencionaba el doctor, es algo bastante frecuente que se presenten úlceras por presión en los pacientes hospitalizados principalmente. Generalmente, pues estas van a llevar consigo muchas complicaciones y van a disminuir la calidad de vida de los pacientes, incluso pudiendo ser una causa de muerte entre ellos. La sepsis por úlceras infectadas es bastante severa y pues sí cobra vidas adentro de los hospitales si no tenemos el debido cuidado. Y pues como decía aquí, pues implica a todos los especialistas dentro del cuidado de la atención. Aquí vamos médicos, quirúrgicos, enfermeras, todo el personal involucrado, incluyendo la familia. La definición, pues tenemos que es una lesión en la piel o el tejido subyacente, principalmente en las prominencias. Aquí vemos pues dos ejemplos gráficos donde vemos en la nuca de un bebé y pues en la parte sacra de un paciente adulto. Tenemos que dentro de esta sesión uno de los objetivos es conocer pues las generalidades, valorar adecuadamente la piel para realizar un abordaje y prevenir las complicaciones, identificar los factores de riesgo y aplicar las medidas preventivas. Se hace mucho énfasis en esto. De hecho, en España hay un grupo que es el Grupo Nacional de Estudio y Asesoramiento de las Úlceras por Presión, y ellos pues tienen unas guías muy bien establecidas y muy claras sobre todo este proceso, tanto de descripción de las úlceras, evaluación, diagnóstico, tratamiento y pues todo lo que tenga que ver relacionado con ellas. Vamos a tener que el riesgo de morir es 2 a 4 veces mayor en las personas de edad avanzadas, pero si aparte hay complicaciones en el proceso de cicatrización, aumenta hasta 6 veces la mortalidad. Las estancias hospitalarias aumentan sustancialmente, tenemos que hasta 5 veces más, y pues en hallazgos de autopsia vemos que hasta el 11% de las personas los presentan. El costo de tratamiento, esto es un estudio europeo, menciona que es arriba de 600 millones de euros al año lo que cuesta en España el manejo de las úlceras por presión. Vamos a tener que si está asociada a una fractura de cadera, pues la mortalidad aumenta hasta en un 70%. En el 2010 se genera una campaña bajo el lema Stop a las úlceras por presión, y en el 2012 el doctor Ruiz Contreras de ANSICHAC mencionó que en México 17 de cada 100 pacientes hospitalizados o incluso más, yo me atrevería a decirlo en algunos casos, presentan úlceras por presión.
Tenemos aquí que dentro de los eventos adversos que presentan los pacientes en los hospitales, las úlceras por presión ocupan un lugar importante. Son evitables hasta en un 60-65%. Hay otras series que dicen que hasta en el 95% de los casos podemos evitar que el paciente tenga una úlcera por presión. Tenemos que en el 2007 se adicionó como indicador en enfermería en la prevención de las úlceras por presión en los pacientes hospitalizados, y hay unas guías clínicas de la Secretaría de Salud, pero como mencionaba el doctor, pues estos son a veces documentos que manejan las enfermeras y no conocemos tanto los médicos. Y no se realiza énfasis, sobre todo en las instituciones públicas, en que se manejen estos documentos y que los conozcamos nosotros para que sepamos qué es lo que una enfermera evalúa realmente en nuestros pacientes, porque a veces son las únicas que realmente se toman la molestia de voltear a los pacientes, de revisarlos, de conocerlos, y son las que en muchas ocasiones nos informan que nuestro paciente tiene una úlcera. Aquí tenemos, por entidades federativas, cuáles son las entidades donde más frecuentemente se presenta, y vemos que aquí, por ejemplo, en Sinaloa, en Zacatecas, son estados donde hay una prevalencia muy alta de estas úlceras. Aquí tenemos que los servicios que son de medicina interna y terapia intensiva, que son esta parte, agrupan más del 70% de los casos de úlceras por presión. Un poco también casi una cuarta parte en los servicios quirúrgicos. Entonces, de aquí que sí es muy importante que nuestras especialidades se vinculen en este manejo. Por nivel de atención, pues obviamente en primer nivel de atención pues es básicamente consulta ambulatoria, entonces pues es menos frecuente la incidencia de úlceras. El tercer nivel también agrupa un grupo muy seleccionado de pacientes, por lo que la mayoría de las úlceras se presentan en el segundo nivel. Aquí tenemos que un 89% de los casos en nuestro país se presentan en segundo nivel. Aquí tenemos la prevalencia por estado. Si vemos el estado de Nuevo León aquí es uno de los que tiene menor incidencia de úlceras por presión, a pesar de, probablemente sea también el reporte, puede ser que sí tenga que ver también con el estatus de la gente de este estado en relación a otros estados. Pueden ser muchos factores los que puedan influir ahí, y pues que en nuestro país la estadística no es precisamente muy confiable. Tenemos también aquí por grado de la úlcera, tenemos que son más frecuentes afortunadamente las de primero y segundo grado, con las 2/3 partes son donde se encuentran englobadas. Se estableció en el 2008 estrategias nacionales para la prevención de las úlceras por presión. Se estableció la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, en donde iba incluida la capacitación y concientización de los profesionales de la salud y de la sociedad en general. Se incluyó la validación de la escala de Braden en la población mexicana, elaboraciones de protocolos de prevención y manejo de las úlceras, y en el 2009 a 2010 se hizo un estudio, una prueba piloto de prevalencia de estas úlceras a nivel nacional. Y se estableció también, pues copiamos la campaña de Stop a las úlceras por presión, y nosotros le pusimos alto a las úlceras por presión. Aquí vienen más o menos una serie de preguntas que se llevaron a cabo para establecer estas estrategias, donde las preguntas eran si se valora y se registran los factores de riesgo de los pacientes, si se establecen los cuidados y se ejecutan las acciones de enfermería en este sentido, si se utilizan los elementos disponibles y necesarios para prevenir estas úlceras, si se orienta al familiar y al paciente sobre cómo prevenirlas, y si se revalora y reajusta de acuerdo al estado del paciente, lo que comentaba ahorita ya el doctor. ¿Qué factores contribuyen a la formación de úlceras por presión? De los factores intrínsecos, pues tenemos que hasta el factor emocional tiene que ver aquí, ¿verdad? Si el paciente está deprimido, si se moviliza, si no se moviliza, la edad, si tiene datos de hipotensión, de hipoxemia, si tiene lesiones medulares o lesiones neurológicas que no permitan la movilidad, cuando hay aumento de las demandas metabólicas, y como factores extrínsecos el hecho de que condicionemos el paciente a estar inmóvil, por ejemplo en el caso de pacientes fracturados que los inmovilizamos en cama, el aplastamiento tisular, como comentaba ya el doctor, por las posiciones inadecuadas, por la no movilidad y por estar en una superficie que no es la adecuada y generar presión en las áreas donde se presenta esto, la humedad, la fricción y las fuerzas de cizallamiento.
¿Cuál es la fisiopatología? Me imagino que también esto ya más o menos lo entendemos en virtud de la explicación que ya se nos dio anteriormente. La escala de Branden, aquí está mencionada, que nos mide el riesgo, ¿verdad? Evalúa seis factores diferentes y les da un puntaje. El puntaje máximo pues son 18 puntos, son 3 puntos lo máximo que se puede presentar y son 6 evaluaciones las que se le llevan al paciente, o 6 parámetros los que se le evalúan al paciente. Por sitio anatómico, pues vemos que el sacro es el sitio predominante con el 40% de las lesiones, y pues usualmente es porque sometemos a los pacientes a una posición de cúbito dorsal por un tiempo bastante prolongado. Y pues se mencionan todas las demás áreas donde también se apoyan las salientes óseas, por ejemplo en un paciente postrado en silla de ruedas, que también eso pues nos da lugar a que haya úlceras en domicilio. Cuando tenemos esta clase de pacientes que tienen inmovilidad crónica y están en sus casas, pues es importante que la familia esté bien consciente del tipo de movilidad que debe llevar el paciente para que no recaiga con nosotros en un hospital con úlceras. La clasificación, pues ya se mencionó anteriormente, el grado 1 es nada más un eritema superficial, que no palidece tras la presión, o sea, nada más es un eritema ahí en la piel. Cuando hay una pérdida parcial del espesor de la piel, que solamente afecta la dermis o la epidermis, que puede ser una ampolla, una abrasión superficial, esa es la clase 2. El grado 3, cuando ya hay una pérdida en el espesor de la piel y puede extenderse prácticamente hasta la fascia. Y cuando hay necrosis del tejido o daño muscular o estructuras un poquito más profundas, tendones, cápsulas articulares, también esa ya es la grado 4. Tenemos que cuando se ven zonas hiperémicas, amoratadas, a veces es muy poco posible establecer una clasificación. No sabemos qué tan profundo o qué tan extenso sea el daño tisular. Esas se consideran daño tisular profundo, y las úlceras no estadificables, donde vemos lesiones como esta que se aprecia en la lámina, donde cuando nos metemos a hacer una desbridación, pues nos encontramos a veces hasta más allá del hueso, a veces incluso. Aquí pues es muy importante, dentro de las líneas de presión, recordar que las presiones de las arterias y arteriolas, porque esto pues al aumentar la presión sobre de ellas va a aumentar los grados de isquemia, y por lo tanto va a comprometer esa región y nos va a ocasionar úlceras isquémicas. La terapia postural, como ya mencionaba el doctor, es muy importante movilizar periódicamente al paciente para tenerlo en una posición donde el paciente esté cómodo y a la vez correctamente posicionado. Aquí se muestran cuáles son las posiciones dependiendo del lado donde se vaya a colocar el paciente, que serían las más adecuadas para mantenerlo inmovilizado. Sin embargo, pues es conveniente, a pesar de tenerlo en una posición, estarle dando movimiento. Medios existentes, pues aquí tenemos medios exteriores, que son los que decía el doctor, o sea, todos este tipo de aditamentos pues están generados para disminuir la presencia de presión. Todavía hay quienes utilizan pieles de cordero y cosas así, que como bien menciona el doctor, meterle al hospital cierto tipo de materiales nos van a ocasionar pues el llevar y traer bacterias por todos lados, el promover que haya humedad y otras cosas que pueden seguir incrementando la presencia de las úlceras. Dentro del manejo de la herida tenemos que es muy importante. Cuando tenemos una herida, pues es muy importante tratar el dolor, controlar el olor, controlar el exudado, y también mantener todo lo que mantenga cómodo al paciente. Todo esto para evitar que el paciente se nos vaya a acomodar en una posición que vaya a ocasionar presión. Todo esto son las cosas que hay que cuidar respecto a la herida. De las complicaciones, pues hay que controlar el dolor, hay que evitar
que haya destrucción muscular, infección, sepsis o muerte. Esas son las complicaciones que pues tenemos que evitar, sobre todo que el paciente llegue a un dato de sepsis y que vaya a llegar a la muerte en un momento determinado. Ya nos decía el doctor, es muy importante valorar la piel, es valorar que la piel se mantenga íntegra, que se mantenga seca, que se mantenga, o sea, a pesar de que se mantenga seca, que no haya humedad, que se mantenga humectada e hidratada, como decía el doctor, con cremas. Yo creo que nos patrocinó las mismas cremas Real, que es muy frecuente que sean las que les recomendemos a los pacientes, porque también pues son cremas que traen menos productos y menos químicos involucrados en su estructura, y pues son cremas que son accesibles para todos los pacientes. La vaselina igual. No utilizar alcoholes en la piel, porque esto pues reseca muchísimo la piel y ocasiona también que la piel se vuelva más frágil. Mantener al paciente hidratado adecuadamente, sin que esté hidratado de más o de menos, para que no vaya a estar sobrecargado de volumen o que vaya a estar deshidratado. Mantenerlo con un estado nutricional adecuado. Un paciente desnutrido es más vulnerable para presentar estas úlceras. Es muy importante también la hidratación, la lubricación y el masaje que se les da a los pacientes. También se menciona que el masaje no debe de ser tampoco bastante exhaustivo, porque eso también puede dañar la piel de los pacientes. Limitar esto pues ya son cosas que ya había mencionado el doctor. También intentar movilizar a los pacientes tan pronto como sea posible. Pues vemos, por ejemplo, que los pacientes de cadera anteriormente o algunos otros procedimientos quirúrgicos duraban inmovilizados por semanas inclusive. Actualmente, pues con el tipo de encementado de las placas de cadera, con el tipo de cirugía que hacemos mínimamente invasiva, pues lo que decimos es: levanten al paciente, nomás se despierte, que se siente un rato y que se levante a caminar para evitar que esté postrado. Dentro del manejo ambulatorio de las úlceras por presión, que es lo que específicamente me pidieron que manejara, pues vamos a tener que en estos pacientes tenemos que evaluarlos como un ser integral. Primero que nada, enfatizar en la prevención. Es muy importante. Lo más importante de las úlceras por presión es que el paciente no las presente, pero una vez que las presente, pues tenemos que conseguir que tanto la familia como el paciente y los cuidadores que están involucrados en el manejo del paciente se involucren y se lleve a cabo el adecuado control de la úlcera. Configurar un marco de práctica asistencial basada en evidencia científica. No ir a traer remedios de la comadre ni de ningún otro lado, porque de repente pues vemos que todavía nos llegan con cosas muy extrañas los pacientes en las úlceras. Digo, de repente hace no mucho me tocó que un paciente llegara cubierto con café, y eso hace un plastrón bastante duro, y les digo yo, bueno, ¿y cuál es el fundamento de esto? Dice, no, pues es que es para que no sangre y eso controla la infección. No he encontrado yo ninguna evidencia científica al respecto. La única evidencia que encontré es que es bastante difícil desprenderlo una vez que se adhiere a los tejidos. También es muy importante tomar decisiones basadas en la dimensión costo-beneficio. Es muy importante ver en la zona donde nos desenvolvemos con qué paciente estamos tratando, su nivel y su estrato socioeconómico, con la finalidad de no pedirle cosas que no vaya a poder conseguir y que no vaya a darle al paciente su manejo adecuado. Dentro de los cuidados generales, pues ya dijimos, aliviar la presión, el soporte nutricional, que la alimentación esté balanceada tanto en calorías, proteínas, minerales, vitaminas y todos los aportes de agua. El manejo del dolor es muy importante. Nos lo comentaba el doctor como una situación donde a veces el manejo del dolor en los pacientes hospitalizados hace que el paciente no perciba que tiene una úlcera. Por eso cuando tenemos un paciente hospitalizado, inmovilizado, tenemos que vigilarlo los que estamos afuera, porque el paciente no nos va a avisar cuando tiene una úlcera. A veces nos avisa el olor también, y pues es muy desagradable que nos enteremos que el paciente se nos está muriendo porque huele la necrosis que trae en su sangre. La valoración psicosocial también es muy importante, ya lo decíamos anteriormente. Todo esto nos va a ayudar para poder decidir qué tanto le vamos a dar al paciente y qué tanto le vamos a dar a la familia en el involucro del manejo de su enfermedad. El soporte emocional, todos sabemos que es un paciente que se deprime, se postra, no se deja manejar, entonces es muy importante también este apoyo. Y la educación de tanto de los que nos dedicamos a esto
como de la familia. Es muy importante que el paciente, cuando lo vamos a mandar a casa, la familia esté consciente y esté bien educada de cómo va a llevar los cuidados de una herida en el domicilio. Dentro de los cuidados locales, pues tenemos que hay que hacer una limpieza. Esto va a consistir en retirar los restos orgánicos e inorgánicos, así como los exudados de la lesión, rehidratar toda la superficie de la herida y alrededor de la misma, facilitar la inspección de la lesión y todo esto pues también con el tipo de cubiertas que utilicemos y disminuir el riesgo de infección. Dentro de los cuidados locales vamos a tener también que el desbridamiento es un paso imprescindible dentro de la evaluación. Muchas veces si no retiramos todos los tejidos necróticos no sabemos a bien la profundidad, a veces vemos muchas natas o mucha escara y si no nos dedicamos a quitar todo ese tejido no vamos a ver realmente hasta dónde llega la úlcera en sí. No vamos a ver si agredió, si llegó ya hacia la fascia presacra, por ejemplo en el caso de las úlceras sacras, si ya llegó al hueso, o si tiene conejera, si se fue para otro lado. Todo esto son cosas que tenemos que ver para poder permitir que esta herida mejore. Tenemos que evaluar cuál es la técnica con la que vamos a llevar a cabo el cuidado local de la herida con el desbridamiento. Aquí vamos a ver en qué situación está la persona, en qué posibilidades de curación, expectativas de vida, problemas, beneficios, situación terminal de una enfermedad. O sea, hay casos donde un paciente se nos está muriendo y hay cosas más importantes que atender que simplemente una herida, y hay veces este tipo de desbridaciones, por muy amplias que sean o por muy cruentas que sean, las tenemos que hacer a la cama del paciente. Me ha tocado varios casos donde me hablan para evaluar al paciente por probables hemorroides y lo único que me encuentro es que tiene una rosadura del pañal marca acné y pues le pones una crema inerte y a los 3 días curiosamente se le seca como magia, ¿verdad? O sea, como si fuera un bebé recién nacido. Y ya van varios casos, particularmente en pacientes oncológicos y neurológicos, donde con mucha frecuencia te encuentras esta situación y nadie le busca porque no le van a quitar el pañal, la enfermera es la única que le quita el pañal y no voltean al paciente y el paciente tiene lo que es la región glútea o la región del periné bastante afectada como una rosadura de pañal y el tratamiento es exactamente el mismo y cede en 2-3 días empieza a mejorar y si esto no se cuida pues de ahí evolucionan hacia más complicaciones. Con mayor frecuencia me ha tocado ver esta situación en mujeres más que en hombres pues generalmente no es tan agresivo esto. Las mujeres también por la humedad en el área genital da lugar a que probablemente la candidiasis o algo haga que por la inmunosupresión, por la inmovilidad, todo esto ocasione que esto se presente. Entonces aquí es muy importante considerar todos estos factores para decidir qué técnica voy a usar en el paciente. Las características de la lesión, vamos a ver si el tipo de tejido que presenta, qué tan profundo está, la localización, si hay dolor, si no hay dolor, si hay infección, qué tanto está vascular o avascular la zona y el tratamiento del paciente con anticoagulantes. Esto es muy importante porque a veces nos metemos a desbridar con mucha confianza, el paciente está anticoagulado y luego ya se nos anda desangrando en el piso, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta estos factores. ¿Cuál es la excepción en el desbridamiento de pacientes? Se maneja como excepción las placas duras necróticas que se encuentran en el talón. El talón es una área muy vulnerable en la cual si no tenemos datos de que haya una infección activa y nomás lo único que vemos es una escara negra, lo más conveniente es dejarla ahí, porque si no, el paciente vamos a correr riesgo de que desarrolle una osteomielitis y después lo vamos a tener que amputar todo el pie por un proceso infeccioso severo que tiene o sea, ahí se va bien rapidísimo y de pronto tenemos una infección bien severa de todo el pie y hacia la pierna en ocasiones. De los métodos de desbridamiento, pues tenemos que considerar el manejo quirúrgico, el manejo cortante en la cama del paciente, manejos enzimáticos, autolíticos. Generalmente, pues nos vamos por el manejo quirúrgico inicialmente en los casos como en las lesiones grado 3, grado 4, tenemos que o en las no clasificables, tenemos que definitivamente meternos a operar y quitar todo ese tejido. Anteriormente se manejaban las curaciones continuas, etcétera. Ahorita hay una tendencia a utilizar sistemas de vacío, a utilizar parches que obliteran para que mantengan la humedad natural del tejido y no se isquemice tanto. Muchas veces estos parches son parches o geles que se meten, se ponen los parches de geles coloides y luego se pone otro apósito encima
y generalmente estos parches pueden durar hasta una semana y apósitos para más días también. Entonces, es muy importante dentro del manejo quirúrgico, pues retirar todo lo que se pueda y procurar que sea una sola sesión de quirófano. En muchas ocasiones queremos programar al paciente para estarlo lavando cada 3-4 días. Esto involucra una anestesia, involucra sacar al paciente de su ambiente. Si tenemos a un paciente inmovilizado con un ventilador en piso o en una terapia intensiva y meterlo en quirófano, pues esto nos puede llevar a muchos riesgos, incluso pues de muerte, o que haya problemas ahí con, pues que se le salga el tubo en el camino y cosas así. Entonces es muy importante meter al paciente a desbridar en una ocasión, ser tan agresivos como sea necesario para que las demás curaciones se puedan llevar a cabo en el piso. Hay ocasiones en que no se puede y tendríamos que programar las curaciones bajo anestesia en quirófano, pero hay que procurar que esto sea lo menos posible. Como mencioné, pues aquí ya hay muchos aditamentos que nos ayudan o nos auxilian a que estos lavados programados sean para recambiar una esponja o para hacer otro procedimiento más que estar quitando y quitando tejido, porque a veces quitamos tanto tejido que ya no tenemos cómo cubrir el espacio que abrimos. El manejo con desbridamiento cortante, generalmente es muy importante tener a pie de cama el instrumental adecuado, tener el equipo estéril y el material adecuado para que pues podamos llevar a cabo este tipo de procedimientos en la cama. Generalmente esto en áreas no tan amplias donde el paciente le podamos evitar dolor, podamos evitar sangrado, que no vayamos a tener consecuencias que nos hagan salir también corriendo con el paciente al quirófano porque algo está pasando, o que tengamos que suspender el procedimiento porque el paciente tiene demasiado dolor. Y pues hay otros tipos de sustancias enzimáticas. Hay otro manejo que mencionan que también en esta guía española, que dicen que es el manejo autolítico, y es dejar a que el tejido evolucione por sí solo. En un paciente sano, a veces un joven, para cuando llega con nosotros es porque ya trae nada más el puro agujerito granulado, después de haber presentado un absceso bastante grande que dejó a su libre albedrío, y si no le ocasionó ninguna consecuencia va a llegar porque trae una herida, ¿verdad? Pero en un paciente inmunocomprometido, en un paciente diabético, en un paciente anciano, todas estas cosas pues no son como que un deber ser. Las evidencias actualmente manejan que ya es más adecuado mantener las heridas en un ambiente húmedo que como las manejábamos tradicionalmente, que es las manteníamos abiertas y le pones un parche, cada quien le pone un parche de lo que quería, una gasa, otro metía una compresa, unos gasas húmedas, otros gasas secas, y gasas con una cosa y con una pomada y con la otra. Entonces actualmente ese tipo de manejos ya no son lo estandarizado ni lo adecuado. Hay que mantener la temperatura adecuada. O sea, se considera que cuando uno mete el paciente a quirófano, la temperatura de la superficie de la úlcera cae varios grados, alrededor de hasta los 20 grados incluso. Entonces el paciente va a estar, es un área que se enfría, donde hay vasoconstricción superficial, y eso pues también altera la consecuente reparación del tejido. Mantener una temperatura adecuada y una humedad adecuada también va a ayudar a que el desbridamiento sea más adecuado. Hay que utilizar apósitos que no lesionen el lecho de la herida, o que no se traigan restos de tejido sano o alguna otra cosa que nos puedan contaminar en el alrededor. La cicatrización también con estos apósitos también se ha visto que es más rápida y mucho menos dolorosa para el paciente. Es importante establecer desde el principio el tamaño de la úlcera, establecer una dimensión, profundidad, qué tipo de tejido es el que tenemos ahí, e irla evaluando secuencialmente para ver qué tanto la dimensión va disminuyendo, de preferencia, ¿verdad?, que no aumente, y que el tejido vaya evolucionando de ser un tejido necrótico. Luego a veces nos queda un tejido isquémico, seco, que conforme vamos haciendo nuestra curación, en ocasiones el tejido lo logramos granular y ya va a ser un tejido húmedo y sano que va a epitelizar adecuadamente. También es muy importante buscar la existencia de tunelizaciones o fístulas, porque si no las detectamos, pues el proceso infeccioso va a permanecer ahí. Entonces es muy importante explorar adecuadamente la úlcera en toda su extensión para poder encontrar todas las superficies y poder hacer un drenaje adecuado de todas las colecciones que se presenten ahí.
Se menciona también el uso de sondas o algo para irrigar y traer con una presión suave. El irrigar con la sonda Nelaton, por ejemplo, que usamos a veces con las aceptogeringas, a veces hace que el agua, nada más por contacto, se traigan los restos necróticos del tejido. Hay que vigilar específicamente todos los datos de infección, como ya los mencionamos, todo esto y manejarlo adecuadamente, el dolor, ver la antigüedad de la lesión. Todo esto tenemos que evaluarlo para saber más o menos qué seguimiento le vamos a dar al paciente. Mantener al paciente con una posición adecuada, condiciones de asepsia, hacer un retiro no agresivo del apósito. Cuando tenemos un apósito que se pueda haber adherido, pues humedecerlo un poco para retirarlo suavemente. El uso de los apósitos, generalmente la mayoría de los apósitos son para que no rebasen el tamaño de la úlcera. Valorar las lesiones y elegir el tratamiento adecuado, esto es una de las cosas más importantes. Y en el caso de que haya dolor, se pueden manejar también sustancias tópicas. Es muy importante tener los materiales adecuados cerca del campo donde vamos a trabajar. En el caso de hacer una curación en cama o en casa, es recomendable que en el área donde se va a hacer la curación existan guantes, compresas y gasas que sean estériles para usar uno por ocasión. Mantener el uso de soluciones salinas fisiológicas. Hay gente que todavía sigue haciendo curaciones con sustancias como el isodine y otras cosas que son muy agresivas, que maceran demasiado los tejidos. Entonces actualmente está indicado el uso de solución salina, incluso el agua corriente, aunque sea agua corriente potable de grifo o agua destilada, para evitar que traiga sustancias que vayan a ser abrasivas o erosivas sobre el tejido. En los equipos de curación estéril, en un momento dado, si se hacen en casa, como quiera sugerir que tengan pinzas, tijeras. Los bisturís en la casa, pues definitivamente no, a menos que pues sea personal de la salud el que lo vaya a usar, porque pues digo, el filo es bastante duro y a veces a la gente le da por usar una navaja varias veces y pues esos son de uso por evento también. El uso de apósitos, ya sea apósitos secos para recubrir o los apósitos o geles que se indican en el manejo de las heridas. El método pues es hacer una limpieza exhaustiva de las lesiones, usar suero fisiológico, agua destilada o agua potable a temperatura ambiente es lo más recomendable, o a temperatura corporal, para manera de que no enfriemos el tejido y no se nos vaya a hacer isquémica esa región. Aplicar una presión suave cuando se realiza la curación para traernos los tejidos superficiales que están sobrantes. Cuando tenemos un tejido de granulación, pues es muy importante ya nada más hacer una curación muy suave para no traernos también el tejido cicatrizal. Y pues los antisépticos pues tienen que tener sus indicaciones muy específicas, ¿verdad? Hay casos donde estará indicado usar antisépticos. Personalmente, yo en curaciones, por muy severas que estén, primero me voy en seco, con gasa seca y bisturí, y ya una vez que me traje todos los restos, empiezo a irrigar la herida y realizo la curación con gasa. Aquí tenemos cuáles serían los tratamientos locales indicados o adecuados para cada tipo de lesión. Por ejemplo, cuando presentamos un tejido necrótico o un tejido esfacelado, fibrina, natas purulentas, aquí lo más adecuado es eliminar el tejido primero, y esto se puede llevar a cabo con desvidamientos químicos o cortantes, y combinar eso o se pueden combinar ellos mismos para quitar todo este tejido. Y ya cuando tenemos un tejido de granulación, pues es importante evitar que estos tejidos se maceren y evitar que se maceren los tejidos alrededor del área de granulación, porque pues el tejido de granulación, como quiera, es un tejido húmedo que a veces, si no lo cuidamos bien, hace que se humedezca el alrededor y la úlcera se puede hacer más grande. Cuando tenemos hipergranulación, pues aquí es importante quitar ese tejido también. Ese tejido pues no nos va a ayudar mucho en una cicatrización benéfica, entonces es adecuado retirar ese tejido del cuerpo. Cuando sospechamos de infección, pues hay que usar también, dentro de las medidas, reducir la carga bacteriana con el uso de antibióticos y otras cosas, y seguir con lo que habíamos establecido previamente en úlceras
sucia. Cuando hay mal olor sin infección, pues también hay que buscar la manera de que esto desaparezca. Generalmente el mal olor nos traduce en la mayoría de los casos infección, entonces, o colonización bacteriana. Entonces aquí hay que tratar de mantener esa área limpia, mantenerla seca y utilizar lo que sea necesario. Aquí, por ejemplo, se recomienda usar los hidrogeles o apósitos para quitar esos olores y desaparecer los datos que estén ahí alrededor. La epitelización, cuando ya estamos en una etapa de epitelización, pues también es importante utilizar auxiliares en la cicatrización, como por ejemplo el gel de Sutrexal, que nos ayuda mucho ya cuando en la etapa terminal de una herida, nos ayuda a que la epitelización sea más rápida. Y ya una vez restableciendo la piel íntegra, pues mantenerla cubierta, utilizar ciertos ácidos grasos, como dice aquí, hiperoxigenados. Hay algunas cremas que son protectores dermograsas, así se llaman, y que son como una cubierta de grasa que sustituye a la cubierta grasa natural de la piel. Entonces, pues básicamente dentro del manejo ambulatorio de las heridas, pues es esto: establecer en qué momento se puede ir un paciente a casa, educar a los familiares para el manejo de el manejo de las curaciones en casa, educarlos y enseñarles cómo llevarlas a cabo, en qué momento establecer las señales de alerta para que vuelvan al hospital. Entonces, en conclusión, en cuanto a las úlceras por presión, pues tenemos que tanto la prevención como la educación para la salud van a ser algo que nos van a ayudar a prevenirlas o a evitar que se compliquen si ya las tenemos presentes. Identificar a los pacientes de riesgo también nos va a ayudar a disminuir las tasas de mortalidad en los hospitales. Cuando tenemos un paciente de riesgo e incidimos sobre los factores que pudieran ocasionar úlceras y las prevenimos, pues ya vamos de gane en la atención de ese paciente. Tenemos que también todo esto, la evolución y el pronóstico no solamente depende de su localización y de la clasificación, sino de muchas condiciones del paciente: la edad, sus condiciones generales, su estado nutricional, su circulación y su manejo también. Entonces, pues bueno, desde el 2012 se estableció la Jornada Mundial para la Prevención de las Úlceras por Presión, porque pues digo, es algo que realmente impacta en los sistemas de salud, por lo cual pues es muy importante que tengamos un manejo multidisciplinario de estas úlceras. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ambos doctores. Si hay alguna pregunta para alguno de ellos, pues con todo gusto vamos a aprovecharlos. Creo que de esta manera multidisciplinaria pues enriquece el abordaje de las patologías que hemos estado viendo. Adelante, doctor. Quisiera comentar y preguntar. Digo, para no ser una entidad nosológica, sino un signo, simplemente, que depende de múltiples factores, principalmente edad, inmovilidad, etcétera, ya mencionados. Todo esto, digo, fue una excelente presentación. Felicidades para ambos médicos. Yo creo que seguimos, no obstante el amplio conocimiento e información que se nos dio ahorita, se sigue cometiendo el mismo error que yo llamaría inercia, así como es la inercia terapéutica, la inercia diagnóstica, de inercia hacia diagnosticar tempranamente estos pacientes y abordarlos con la movilidad y todo lo que respecta, y lo contrario, el paciente que ya tiene una úlcera extensa y profunda, en donde el familiar le llama al médico para que vaya a la casa, o al revés, llevan al paciente al médico para, si es posible, hacer un tratamiento de viridación en urgencias, en un departamento especial, porque todo esto es muy contaminado. Habitualmente estos pacientes tienen ya septicemia y bacteriemia y todo esto, de tal manera que yo considero que seguimos fallando mucho en el diagnóstico precoz y en tratar de mejorar la condición de un paciente que por eso hace muchos años se consideraba como preterminal. Porque yo quisiera preguntar si alguien de la afluencia ahorita presente tiene experiencia suficiente como para decir: yo he visto pacientes, bueno, los incipientes pueden curarse, los más jóvenes más fácil,
pero habitualmente son pacientes con piel muy delgada, muy frágil, isquémicos, diabéticos, etcétera, en donde a veces hay profundidad en las lesiones, por ejemplo en la cadera, que hay que amputar la cabeza del fémur, y otras lesiones. La experiencia de alguien que, ya sea quirúrgico o médico, que ve mucho paciente, diría yo ahorita, si hay geriatras, ahorita no vi al doctor, pero si hay geriatras que tengan la experiencia como para diagnosticarlas tempranamente, en qué porcentaje, y también si ya es medio tardío, porque los pacientes a veces por negligencia familiar o del mismo médico, no es negligencia del médico, es simplemente que el paciente no se interna por una úlcera al hospital más que si se va a hacer debridación, y puede haber estado acostado 2 meses o 3 en su casa y traer lesiones y no se detectan, y se le da el tratamiento, sueros y demás. Entonces yo quisiera saber si, por ejemplo, en algunos casos inclusive se puede usar músculo en los huecos grandes, piel artificial, no sé, alguna cosa que realmente favorezca la evolución de las úlceras, ya sean superficiales o muy profundas, y qué porcentaje hay en cuanto a utilidad, porque seguimos viendo al paciente como el síndrome del paciente frágil, el paciente que se va a morir probablemente en 3 a 8 meses, entonces no se le hace gran cosa, es decir, se le mete al hospital porque es productivo para todos, pero realmente es productivo para el paciente, es beneficioso, ¿cuánto? Yo quiero oír algunos comentarios en ese sentido, porque fue bastante buena la plática de ambos médicos. Muy bien, no sé si el doctor quisiera comentar al respecto para que y la doctora sobre la pregunta específica de en algún momento la parte de injertos, ¿no? de piel y de... ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. La pregunta que hace puede ser abordada desde dos aspectos diferentes. En lo que se refiere al aspecto médico, los pacientes que vemos en domicilio y que tienen grandes lesiones ulcerativas y que muchas de ellas tienen indicación de que el paciente se ha tratado de manera quirúrgica, al menos no sé, la verdad, doctora, me da mucho gusto que esté aquí, porque cuando me he acercado a mis quirúrgicos allá en la comarca, me pasan 2 cosas. Raras veces hablan de estos temas, y cuando lo hacen, no sé por qué me tienen algo de miedo. No se lo digo para que me lo tenga, pero los pacientes que vemos fuera y que tienen indicación de desbridamiento quirúrgico, si el paciente tiene condiciones de recuperabilidad de la función, hay una cosa que tenemos que entender, y al menos en geriatría lo vemos mucho. El potencial de rehabilitación de un paciente depende de muchas cosas. Si no, vean a Stephen Hawking. Ese tipo está cuadripléjico desde hace cuántos años. 44. Y vean lo que hace. ¿Sí me explico? No depende de una sola cosa, no depende de la función, depende de recursos económicos, depende de muchas cosas. ¿Qué tan rescatable es un paciente? Requiere valorarlo por completo. El marcador potencial de rehabilitación no depende nada más del físico. Tristemente, lo debo decir, depende del dinero y los recursos sociales que se tengan. Entonces, si a mí me interconsultan por un abuelo de 78 años, una familia que la verdad tiene los recursos económicos y que aparte se le provee de otras herramientas para que ese paciente siga funcional, le contesto, en medio privado, sí. Tengo médicos que trabajan conmigo en Torreón, que en úlceras que son mayores de 10x10, ponen injertos, preparan el tejido, lo dejan granular, lo tratan como si fueran personas quemadas, hacen hasta colgajos, ¿sí? Pero para los pacientes que tienen menos oportunidades, que por las deficiencias funcionales y las redes sociales, económicas que tengan, la verdad es que en la mayoría de las ocasiones el destino está marcado y el paciente casi siempre muere. Una de las cosas que a veces yo aquí voy a aprovechar a la doctora y me le voy a colar con una pregunta, doctora, y perdón. Yo a veces me quedo con la zozobra, sobre todo en el sector público. Tengo pacientes que sí en efecto están intubados o tienen traqueostomía y no mejoran, y yo veo el boquete que se va haciendo cada vez más y más grande. Y un familiar que se cruza de brazos y me dice, ¿y qué le va a hacer? Y hablo con el cirujano y volteo y le digo lo mismo, ¿qué le vas a hacer? Desafortunadamente yo no sé si aquí, al menos en Monterrey, porque en La Laguna no lo hay,
Si hay así como que una tabla de Moisés, en el caso de las áreas quirúrgicas, y debe ser que debe ser muy aplicable a cada paciente, en donde diga, a ver internista, ¿me vas a hablar cuando tu úlcera tenga esto, esto y esto? Que está descrito en la literatura, en el caso de la sepsis no hay pierde, si es por la úlcera. Pero si mide tanto por tanto, tienes más de 10, oye, dámelo para llevármelo a quirófano. Yo no lo sé, creo que iba en el sentido más o menos en lo que exponía el doctor. Yo en ese sentido no lo sé. Ese es un contexto, doctor. O sea, el medio privado, eso se lo voy a decir así tal cual. El medio privado del mundo es muy diferente al contexto público. Y si el paciente no tiene oportunidades en el contexto público ni recursos, casi siempre se lo va a llevar. Y no se necesita, o sea, ustedes lo han visto, lo viven día a día. Eso es algo que se vive, lo ven con sus pacientes. ¿Okay? Bueno, pues efectivamente, le voy a contestar su pregunta, doctor. No existe. Generalmente es una pelea y es una rebatinga de pacientes. Es mi úlcera, pero es tu paciente. Y el internista dice, no, pues ahí está, o sea, ya está bien, o sea, tiene un ulcerota, yo no te lo voy a resolver porque tú no le haces la curación. Entonces yo le digo, mira, metabólicamente está hecho un trique, es diabético, es hipertenso, es insuficiente renal, es cardiópata, es muchas cosas. Si quieres yo te lo meto al quirófano, te lo limpio, pero lamentablemente el manejo multidisciplinario en las instituciones muy poco existe. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces, pues lo que menos queremos es tener carga de trabajo. Entonces hay que ver el paciente entre dos médicos y lo puede ver uno solo, ¿verdad? Entonces hay que ver, si lo internaron a cirugía por las úlceras, se va a morir de descontrol metabólico. Y si lo internan a medicina interna, se va a morir de sepsis por las úlceras no tratadas quirúrgicamente, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante, pues sí, o sea, es una realidad muy triste y muy cruda en muchas ocasiones. Entonces uno tiene que instruir a su personal. Enfermería es muy difícil de manejar en ese sentido en las instituciones públicas, porque está bastante claro que los que hacemos las curaciones somos los médicos. Médicos internos, médicos residentes, externos, el que sea, pero tiene que ser un médico el que hace la curación. Entonces es muy importante estandarizar el cuidado. Entonces, por ejemplo, en mi caso lo que decía ahorita es, y ni se te ocurra, ya sabes, es bajo amenaza que le pongan isoline a una curación de un paciente. O sea, no se lo vas a poner. Entonces, ¿con qué, doctora? Pues con fisio, o sea, y funciona muy bien. Entonces, yo agarro a mi interno y le agarro la manita, le digo, mira, esta es la presión que le vas a aplicar al tejido para que quede limpio. Y me vas a traer un bisturí, me vas a traer una tijera, me vas a traer una pinza y aquí lo vamos a desbridar en la cama, después de una curación bajo anestesia. Es muy frecuente también que el cirujano, generalmente las úlceras por decúbito en las instituciones se operan por el cirujano de la noche. Entonces ya sabemos que es el interno que las opera, ¿no? Entonces, porque pues el residente dice, no hombre, yo que tengo que operar eso, yo soy muy bueno para operar eso, les digo, y requiere tanta sensibilidad el poder manejar esto, porque son tejidos muy vulnerables, muy frágiles, y hay que ver hasta cuándo. O sea, si te aplicas a manejar esto, no necesitas injertar a un paciente en muchos casos. Yo, por ejemplo, pues no tengo ese recurso. Para que a mí me reciban un paciente en cirugía plástica, me van a recibir un paciente quemado, por ejemplo, pero un paciente de úlceras por decúbito no me lo van a recibir. En una ocasión me entregan un paciente posoperado de una amputación supracondilia, masculino de 51 años, que es diabético nada más, y hizo una gangrena gaseosa. Entonces le dejaron gas en la pierna. Nos metimos como unas 4 horas, un bloqueo completo y una anestesia general. Les digo, es que aquella pierna parecía como falda de hawaiana, ese muñón quedó espantoso, me quedó horrible, pero me quedó limpio. Al siguiente día yo le dije al cirujano de la guardia, le dije, doctor, lávelo por favor. Y lo lavó, y lo sacamos. O sea, le decía yo, doctor, tiene 50 años. No lo voy a, o sea, créame que por mi madre que no lo desarticular. O sea, quién sabe cómo le vaya a caer el muñón, ¿verdad? Pero no lo voy a desarticular, o sea, no tengo conciencia para hacer eso. Y manejé su muñón en el sector salud. Lo metimos como 3 días consecutivos, ya después se metía cada 3-4 días y posteriormente terminó en un injerto porque era un área cruenta grandísima, pero le logramos rescatar el muñón. Entonces digo, es más funcional que alguien se siente sobre una cadera y un muñón horrible a que esté desarticulado. O sea, ya le disfuncionaste la vida para siempre. Entonces, cuando tienes una área cruenta grande, yo también a los familiares les digo, mira, si tu herida ya está granulando, ya no me la empaquetes,
y me empiezas a afrontar tú la herida. O sea, le vas a poner la gasa por encima y tú te vas a traer la piel hasta que la contraigas lo suficiente para que me la cierres. Y hemos cerrado muchas úlceras y muchas heridas de esa forma. O sea, no tenemos recursos. Lo que tengo es una esposa que llora cada que le hace la curación al marido. Entonces también tienes que manejar muy fuertemente a esa mujer, porque le dices, tuve hace como 2 años un acceso de dorso, masculino de 44 años, le hicimos una incisión en cruz como de 30 por 30, era un área cruenta de espalda, nomás le mantuvimos la piel de esa forma para que nos sirviera como de apósito. Le metimos como 2 o 3 veces a quirófano, una infección espantosa proveniente de un quiste sebáceo infectado, y lo logramos sacar. Entonces un día le digo a la señora, venga, ahora me va a empezar a ayudar usted. Entonces, así, con mi mano y la de ella, así lo va a curar en la casa, y no menos, no quiero, con cariño me lo va a matar, y la responsabilidad es suya si se muere. Y lo cerramos sin injerto, porque le conservamos la piel. Entonces es muy importante también, cuando es posible, utilizar la piel como un apósito, porque no siempre tenemos recursos para poner parches o para poner apósitos costosos o para poner un back. O sea, en el Seguro Social sí existe, pero pues a veces no hay tiempo quirúrgico. Entonces tiene uno que hacerse de sus propias artimañas para poder manejar a estos pacientes, y regularmente con una gasa, unas tijeras, una pinza y muchas ganas lo puedes curar a nuestro paciente. Incluso las úlceras sacras grandes infectadas, si te pegas al paciente lo puedes sacar. Te vas a tardar mucho, ¿verdad? O sea, y es bien desgastante, porque hay que buscar a la familia, o sea, hay que buscar a la esposa, a los hijos, para que hagan estas situaciones. Bueno, pues muchísimas gracias a los doctores, muchísimas gracias también a los representantes de Bayer, que pues nos apoyan el día de hoy. Ahorita